Comenzamos con datos y estadísticas de Pro Bowl de Comenzamos fin con de el semana. primer partido, Liga Pro Bowl Pro MX, 7. Puebla contra Chivas. Puebla en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Chivas de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Puebla de local lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Chivas de visita lleva 2 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Puebla, 2 veces han empatado y una victoria para Chivas. Su último juego fue el 10 de marzo de 2023, en la cual Puebla le ganó a Chivas 1-0. Local visita para este partido. León contra Toluca. El León en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Toluca de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota. León de local lleva solamente 3 victorias, 1 empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Toluca de visita lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 0 victorias para León, 4 veces han empatado y una victoria para Toluca. Su último juego fue el 29 de enero de 2023. Ambos equipos empataron 0-0. Empate para este partido. Querétaro contra Tijuana. Querétaro en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Ya Tijuana de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Querétaro de local lleva 3 empates, 2 derrotas. Tijuana de visita lleva 5 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Querétaro, un empate para ambos equipos y una victoria para Tijuana. Su último juego fue el 30 de julio de 2023, en la cual Querétaro le ganó a Tijuana 1-0. En este partido me voy con el empate. Pumas contra Monterrey. Pumas en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, una sola derrota. Monterrey de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Pumas de local lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Monterrey de visita lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, una victoria para Pumas, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Monterrey. Su último juego fue el 29 de abril de 2023, en la cual Monterrey le ganó a Pumas 4-1. Me voy con el local para este partido. Siguiente partido, Getafe contra Betis de la Liga de España. Getafe en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Betis de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 empates. Getafe de local lleva 3 victorias, 2 empates. Betis de visita lleva 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, una victoria para Getafe, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Betis. Su último juego fue el 24 de mayo de 2023, en la cual Getafe le ganó a Betis 1-0. Me voy con un empate visita para este partido. Las Palmas contra Rayo Vallecano. Las Palmas en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Rayo Vallecano de sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 empates. Las Palmas de local lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Rayo Vallecano de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota.
En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 0 victorias para Las Palmas, 3 veces han empatado y 2 victorias para Rayo Vallecano. Su último juego fue el 6 de marzo de 2021. Ambos equipos empataron 1-1. Local empate para este partido. Siguiente partido, Sassuolo contra Lazio de la Liga de Italia. Sassuolo de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Lazio de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Sassuolo de local lleva 2 victorias, 3 derrotas. Lazio de visita lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 1 victoria para Sassuolo, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para Lazio. Su último juego fue el 3 de mayo de 2023, en la cual Lazio le ganó a Sassuolo 2-0. Local visita para este partido. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Salernitana contra Cagliari. Salernitana en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 4 derrotas. Cagliari de sus últimos 5 juegos lleva 1 empate, 4 derrotas. Salernitana de local lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Cagliari de visita lleva 2 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Salernitana, 2 veces han empatado y 3 victorias para Cagliari. Su último juego fue el 8 de mayo de 2022. Ambos equipos empataron 1-1. Me voy con un empate para este partido. Milan contra Juventus. Milan en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 solo empate, mientras que el equipo de Juventus de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Milan de local lleva 4 victorias y 1 solo empate. Juventus de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 2 victorias para Milan, 3 veces han empatado y 0 victorias para Juventus. Su último juego fue el 27 de julio de 2023, en la cual ambos equipos se empataron 2-2. Me voy con este partido con un local empate. Toulouse contra Rennes de la Liga de Francia. Toulouse en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Rennes de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Toulouse de local lleva 3 victorias, 2 empates. Rennes de visita lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 2 victorias para Toulouse, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Rennes. Su último juego fue el 26 de febrero de 2023, en la cual Rennes le ganó a Toulouse 3-0. Me voy con un local empate para este partido. São Paulo contra Grêmio de la Liga de Brasil. São Paulo en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. Grêmio de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Como local, São Paulo lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Grêmio de visita lleva 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 2 victorias para São Paulo, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Grêmio.
Tu último juego fue el 4 de junio de 2023, en la cual Gremio le ganó Sao Paulo 2-1. Me voy con un local para este partido. Vancouver contra Los Ángeles de la Liga de Estados Unidos. Vancouver en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Los Ángeles de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Vancouver de local lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. Los Ángeles de visita lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 2 victorias para Vancouver, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para Los Ángeles. Tu último juego fue el 24 de junio de 2023, en la cual Vancouver le ganó a Los Ángeles 3-2. Voy con un empate para este partido. Lokomotiv contra Dinamo de la Liga de Rusia. Lokomotiv en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. Dinamo Moscú de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Lokomotiv de local lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. Dinamo Moscú de visita lleva 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos de cara a cara entre estos dos equipos, 1 victoria para Lokomotiv, 3 veces han empatado y 1 victoria para Dinamo. Tu último juego fue el 28 de mayo de 2023, en la cual Lokomotiv le ganó a Dinamo 4-2. Luego con un local empate para este partido. Siguiente partido. Standard Liège contra Anderlecht de la Liga de Bélgica. Standard Liège en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y un solo empate. Anderlecht de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Standard Liège de local lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Anderlecht de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos, 0 victorias para Standard Liège, 3 veces han empatado y 2 victorias para Anderlecht. Su último juego fue el 26 de febrero de 2023. Ambos equipos empataron 2-2. Empate visita para este partido. Bueno, aquí está la mascarilla Pro Gol Pro 7 de los 6 fijos y 8 dobles de la quiniela Pro Gol 21.99. Vamos a ver si tenemos un buen inicio, ya que la semana pasada no subí video debido a problemas técnicos y a la falta de tiempo no pude subirlo. Así que vamos a ver cómo inicia el inicio de la Liga MX, y así que les deseo suerte. Vamos a ver si tenemos un buen resultado y estar un poquito al tanto de los equipos que van a participar. Si hay algún cambio lo puedo notificar a este canal. Vamos a ver si podemos tener un buen rendimiento. Así que les deseo suerte y nos vemos en el siguiente video. Los invito a suscribirse y a compartir su canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de Pro Gol.